Amados, bendiciones. Qué gusto volver a estar una vez más con cada uno de ustedes. Hoy para seguir en nuestra oración escritural. La oración escritural tiene un poder transformador, adicional al conocimiento que se adquiere, porque se está escudriñando la palabra del Señor. Orar con base en el texto bíblico de hoy, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y vamos a estar leyendo del verso 1 al 4. Para esta ocasión, Brenda Arenas va a hacer el favor de hacer esta lectura. Bien pueda, Brenda. Señor, buenos días. Aconteció al año siguiente, en tiempo de Salem, los reyes, Aconteció al año siguiente, en el tiempo de Salem, los reyes a la guerra que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a todos los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijo: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. Hasta ahí. Muchas gracias, Brenda. Muy amable. Bueno, muy bien. Una vez más le doy la bienvenida a todos los que están ingresando a este tiempo de oración escritural. La palabra que hoy tenemos es una palabra para darnos cuenta las advertencias de Dios, darnos cuenta cómo Dios siempre ha querido evitarnos a nosotros caer en las tentaciones. Todos los días hay tentaciones, unas más grandes que otras, pero no dejan de ser tentaciones. Y las tentaciones, por lo general, siempre son para apartarnos de Dios. Todo lo contrario a las pruebas son para acercarnos a Dios. Por eso hay que saber diferenciar qué es una prueba y qué es una tentación. Toda tentación tiene como origen la mentalidad del diablo, la mentalidad de los demonios, de querer hacer todo lo contrario a lo que Dios manda. Por esa razón, en este pasaje vamos a darnos cuenta cómo David cede a una tentación, porque él de alguna manera ya venía alimentando esta lujuria, ya venía alimentando esta pasión, este deseo de estar con una mujer en su lecho, en su palacio. En fin, él alimentó mucho esta situación y prácticamente llegó a perder el control sobre sus propias pasiones, sobre su propio cuerpo, sobre los apetitos carnales. Y esto es un peligro, amados de Dios, porque eso se está viviendo hoy en día en todas las esferas sociales y espirituales. Entonces, no podemos nosotros caer en excesos de confianza, porque uno puede terminar cediendo a una tentación si no está tomado de la mano de Dios, si uno no está obedeciendo a lo que Dios ha establecido. Todo lo que Dios ha mandado para el ser humano le ayuda a estar alejado del mal, de la tentación. Un ejemplo claro está en Adán y Eva. Ellos, mientras se mantuvieron alejados del árbol que Dios había prohibido, del cual no se podía comer, ellos estaban bien. El problema fue cuando empezaron a acercarse al árbol,
a hablar con la serpiente. Por eso se habla de que toda tentación tiene como origen el mismo infierno. Entonces, debemos nosotros ser sabios y debemos ser prudentes a qué estamos cediendo, qué cosas nos pueden hacer caer. Mire que el enemigo ha aprendido algo y es la paciencia. Él ha sido paciente porque él sabe que le ha dado buenos resultados. Ser paciente y ser astuto. Note que el diablo no tiene sabiduría sino astucia, y con esa astucia ha hecho caer a muchas personas, grandes hombres de Dios, que un día estuvieron en la cumbre, en la cúspide del evangelio, de la predicación, hombres de renombre, personas muy espirituales en su momento, pero que ante la tentación cedieron, ante la tentación no aguantaron, y hoy en día están prácticamente lamentando esta consecuencia. Y es desastrosa porque se lleva a todo el mundo por delante. Estoy hablando acerca de el adulterio que no tiene misericordia, que no se compadece de nadie, destruye a todo el que le da cabida, a todo el que le permite entrar. El adulterio viene para destruir la moral, viene para destruir la personalidad, viene para destruir la familia, viene para quitarle la vida a toda persona. O sea, el adulterio es algo verdaderamente que empaña, que mancha a una sociedad, mancha una integridad y le hace mucho daño. Por esa razón hoy vamos a tomar este pasaje y lo vamos a escudriñar y vamos a ser lo suficientemente capaces, no por nosotros mismos, sino con la ayuda de Dios. Siempre hay que acudir a Dios para decirle: Señor, dame fuerzas, Señor, porque la tentación está acechando a la puerta de mi casa, me quiere hacer daño y no puedo permitir que haga nido y que termine sacándome del propósito. Dice el pasaje que leímos, segundo de Samuel, capítulo 11, el título: David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, dice el versículo 1, aconteció al año siguiente, porque el año anterior se puede ver una gran victoria. El año anterior, el año inmediatamente anterior, dice que David ganó una gran victoria. David, igual que este pasaje, muchos de sus hombres habían ido a una guerra, pero tuvieron una victoria parcial, no fue una victoria total. Pero dice la palabra en el capítulo 10, cuando David se determina él mismo ir a la guerra, cuando David se levanta y va él mismo, dice el versículo 17 del capítulo 10. Por favor, regrésese un capítulo y vamos a observar cómo cuando uno mismo, que es el responsable, está al frente, pasan cosas. Ellos se habían devuelto, el ejército de David se había devuelto porque tuvo una victoria parcializada. Y cuando a David se entera de esto, miren lo que dice el verso 17. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elán. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobat, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Ahí nos damos cuenta cómo David logró una gran victoria. ¿Pero por qué? Porque fue él personalmente a la guerra. Si él no hubiera ido, esa victoria hubiera quedado parcializada
y no se hubiera podido contar la hermosa victoria que David terminó dándole a su pueblo. Mire que el pueblo es más valiente cuando ve a sus líderes al frente. Y lo hemos visto en muchas películas y en la historia, porque las películas lo que hacen es como traer a colación una idea de cómo más o menos fue la historia en su realidad. Hemos visto cómo se han conquistado las famosas cruzadas de Atila, las famosas cruzadas, ¿cierto? De todos estos hombres que lograron grandes victorias. Y uno dice, wow, eso es así. Se cuenta una historia enmasada. Cómo lograron hacer una rampa muy alta, más de 300 metros. Cómo duraron años de piedrita en piedrita, de poquito de tierra en tierra, fueron haciendo una rampa hasta que lograron tomarse toda una ciudad que estaba en una cumbre. O sea, siempre ha habido hombres que han puesto ideas, pero han estado al frente. Por eso nosotros cuando delegamos funciones que son nuestro deber, ahí ya estamos cediendo un espacio. Ahí nosotros estamos quedándonos atrás de algo muy importante. Muchas veces Dios nos permite estar ocupados para estar alejados de la tentación. Si quiere, escriba esa palabra. La ocupación es para estar alejados de la tentación. La ocupación. Dios nos pone tareas. Por eso uno como líder, uno como jefe de hogar, uno como empleado o como patrón, uno debe procurar mantenerse ocupado en cosas que edifiquen, en cosas que lo mantengan a uno alejado de la tentación o de los, digamos, de las cosas que nos pueden terminar haciendo daño. Aquí dice la palabra, aconteció al año siguiente. O sea, había que conquistar más terreno, porque esa era una ley, que los reyes debían salir a la guerra, a conquistar terreno, a ganar más victorias, para que su reinado fuera más grande. Entonces vemos que David dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió, subraye esa afirmación, envió, son afirmaciones. Fue una decisión que tomó David de no salir a la guerra. Él envió a Joab, un general de su ejército, un hombre valiente. Dice, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Y ahí aparece el pero. ¿Pero qué? Pero David se quedó en Jerusalén. Cuando uno no está al frente, cuando uno mismo no hace lo que hay que hacer, tal vez uno siente que está cansado, uno siente que ya hizo lo suficiente, uno a veces siente que no, que hagan otros también algo. ¿Ha escuchado eso? Que otros también ayuden. Es porque algo pasa. Cuando uno quiere que otros hagan lo que uno debe de hacer, uno está buscando tiempo. Y perdonen lo que voy a decir, pero a veces uno está buscando ocio. No tiempo para invertirlo en otras cosas, sino es un tiempo para un descanso que lo puede llevar a uno a la ruina espiritual y al desastre familiar. Eso fue lo que pasó aquí. David se quedó. David no fue a la guerra. David no salió a conquistar territorio como era su deber y como ya lo había experimentado antes. Entonces vemos cómo David se queda en casa, se queda en el palacio. Él se quedó. Él no tenía a quien rendirle cuentas. Pero sin embargo, vemos que se queda. ¿Y qué pasa cuando se queda? ¿Qué dice el versículo número 2? Y sucedió un día,
porque es que las batallas en ese tiempo no duraban 3 días, ni siquiera 8 días. A veces podían durar 3, 4 meses. Esas batallas eran fuertes. Eso no se iba un día y se volvían al otro día, no. Se quedaban allá a veces meses hasta que se sintieran satisfechos de haber conquistado territorios. Pero David se quedó. Entonces le enviaban reportes, ¿cómo va la situación? Venían mensajeros, o sea, mucha gente estaba de por medio entre el rey y las tropas que estaban haciéndole frente a los enemigos. Vemos nosotros cómo cuando tenemos una gran responsabilidad, si nosotros no la asumimos, pueden aparecer otras ideas, otros pensamientos. Dice que David se quedó en Jerusalén y al caer la tarde de uno de esos días, al caer la tarde, se cree que ya era tarde noche, ¿sí? Entonces no es que estuviera todavía el sol en la luz del día así alumbrando, no, ya era tarde, ¿sí? Y dice que él se levantó de su lecho, o sea, él se iba a dormir, pero no podía dormir. ¿Por qué no podría dormir? Porque él se quedó pensando. Mire que cuando uno no tiene la mente ocupada, entonces aparecen otras ideas. El enemigo siempre va a aprovechar una mente desocupada, a menos que uno la tenga concentrada en algo bueno. El enemigo es astuto y se mete. Todo pecado comienza con una idea, se piensa aquí en la mente. Todo pecado comienza con una idea. Mucha gente ha dicho que al ladrón lo hace la ocasión. ¿Qué piensan ustedes de eso? Que al ladrón lo hace la ocasión. No, porque usted ha tenido muchas ocasiones, muchas oportunidades de hacer cosas indebidas, pero usted no las hace. ¿Cierto que no? Entonces, al ladrón no lo hace la ocasión. Porque el ladrón es ladrón ya en su corazón. El que roba ya robó con la mente. De igual manera pasa con el pecado del adulterio. El que va a adulterar, primero adultera con la mente. Eso no es algo que, ay, no, que se me antojó de noche, no. David venía alimentando la lujuria. David ya venía, acordémonos de Abigail, la mujer de, bueno, se me va en el momento el nombre del esposo de Abigail, ¿sí? Y vemos nosotros cómo él venía alimentando esta lujuria. Él tenía varias esposas. David tuvo varias esposas. Quiero que por favor lo observe, ¿sí? Que podamos darnos cuenta que David ya venía trayendo esa idea preconcebida, Devuélvase por favor un poco, ¿sí? De este mismo libro, como David ya tenía otras esposas. Él tuvo a otras mujeres que prácticamente no fue que lo hicieron pecar, sino que él las quería tener porque él era el rey. Él era el rey. Primer libro de Samuel, capítulo 25. El versículo 42 y 43. Primero de Samuel 25. Y quiero que lo leamos y nos demos cuenta. Dice el verso 42. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Verso 43. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. O sea, él ya tenía más mujeres. Él ya había creado ese hábito.
En el segundo libro de Samuel, capítulo 3, observemos que ahí se corrobora también que él tuvo más esposas. Segundo de Samuel, capítulo 3, verso 2 en adelante. Dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita. Su segundo, Keliat, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Ahí usted lo puede corroborar. David traía una vida de muchas mujeres, mucho apetito sexual, mucha lujuria, mucho deseo, mucho poder. Por eso, amados de Dios, si Dios nos da poder y no lo sabemos manejar, ese poder nos va a destruir. Sabe que en una ocasión, leyendo algo que es o mirando como una especie de documental de un hombre que estudió explosivos, que era un antiexplosivos, y a él lo entrevistaban. Y él colocaba así en la pantalla, aparecía una frase que decía que el que trabaja con explosivos solo puede cometer un error en su vida. ¿Por qué puede cometer un error en su vida? ¿Por qué solo uno? Porque el error que cometa lo estalla él, lo mata. Todo el que trabaje con explosivos solo puede cometer un error en la vida. ¿Por qué? Porque no va a tener una segunda oportunidad. De ahí la responsabilidad que tenemos nosotros de equilibrar nuestra vida, amados del Señor. El apóstol Pablo lo decía en sus palabras, y todo aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Amados, el levantarlo usted cada mañana y tenerlo aquí ocupado en algo bueno, en algo que le edifica su vida, a usted le hace bien, a usted le hace bien. No sé cuántas veces usted dijo, ay, yo no quiero estar ahí, pero usted estuvo. Ese día Dios lo libró de algo. Usted no sabe de qué. Usted no se alcanza a imaginar cuántas cosas hubiéramos llegado a hacer si no hubiera llegado Cristo Jesús con su evangelio a nuestras vidas. No sé si usted hoy quiera darle gracias a Dios por eso y decir, Señor, gracias por este hermoso evangelio, el día en que llegó a mi casa, el día en que llegó a mi vida, porque apareció el temor de Dios en mí. Y el temor a Dios es lo único que mantiene a los hombres alejados del mal. ¿Qué es lo único que mantiene a los hombres alejados del mal? El temor a Dios. El temor a Dios. Usted puede aparentar lo que quiera, pero si no hay temor a Dios en su vida, se está haciendo daño. Se está haciendo daño. Usted puede enseñarle a mucha gente y por favor, no nos asombremos, pero sí tengamos respeto a Dios, tengamos el temor a Dios y no pensemos que a nosotros no nos puede pasar. A nosotros nos puede pasar. A cualquiera de nosotros, de los que estamos en esta plataforma, cualquiera, sin excepción. Todos mientras estemos en esta carne, estamos propensos a caer. Cualquiera. Y sería muy lamentable que un día haber estado en un camino tan maravilloso como es este camino del Señor, pero el día de mañana estarlo maldiciendo, estarlo cuestionando, refutando, diciendo yo ya no quiero nada de eso, de lo que un día daba la vida, ahora habla muerte de eso. Entonces, aferrarnos al Señor es lo mejor que podemos hacer.
tener una esposa estable, tener un esposo estable. Porque si usted le da rienda suelta a su lujuria, si usted le da rienda suelta a sus apetitos sexuales, con lo que lee, con lo que mira, con lo que hace, ahí hay un problema serio. Por eso David dice nuevamente en el capítulo 11, aquí hay algo bien interesante y quiero que lo subrayen, ¿sí? Quiero que lo subrayen, porque dice que David envió a Joab. En el versículo 1, busque esa palabrita, envió. David envió a Joab. Esa afirmación es la que nosotros tenemos que mirar. Estoy delegando algo que yo debo hacer. Envió. En el versículo 2 dice que se levantó David. El solo hecho de haberse levantado del lugar donde estaba es porque estaba inquieto. Es porque no hallaba qué hacer. Ese hombre ya había concebido la idea. Sus mejores hombres vivían alrededor del palacio. Él los quería tener bien cerca, y no solo a ellos, sino a sus hogares, sus familias, a sus esposas y a sus hijos. Porque él como rey quería sentirse muy importante y rodeado siempre de sus familias o de sus valientes. Y dice que se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y luego viene otra afirmación, dice, y vio. Lo primero que fue, envió. Y por haberse quedado y pasearse en el terrado, dice que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Cualquiera podría culpar a la mujer, pero es que era natural. Antes de acostarse, yo no sé, para los que han estado en climas cálidos, quitarse el sudor del día, ¿cierto? Para poderse acostar más tranquilos, más frescos, para bajar la temperatura. Eso estaba haciendo ella. Ella se estaba bañando. Y yo creo que eso lo había hecho siempre. O sea, no era el primer día, ni fue que ella le quitó el techo al baño. No, no, no. Ese día no, no. Ella siempre lo había hecho. El que no siempre estaba ahí era David. David no siempre estaba en la terraza, sino que ese día, por pasearse allá, miró. Él se dedicó, fue a mirar. Por no estar ocupado y estar desocupado, mire lo que aparece. Mirar para otro lado. Yo creo que a él ni siquiera estaba pensando en su ejército. Él no estaba allá en su lecho orando, diciendo, Señor, respalda a mi general, a Joab, respáldalo, Señor. Él no estaba diciendo, Dios, que ganemos esta batalla. No, no. Él estaba en otro cuento, él estaba en otro asunto. Él estaba dándose el lujo del ocio. Y alguien dijo que el ocio prácticamente es la madre de todos los vicios. El ocio es la madre de todos los vicios. Ahí comienzan los vicios, en el ocio, cuando uno no está ocupado en cosas de interés. Y dice que él vio a esta mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Por favor, mujeres hermosas, muchísimas, pero él la vio más hermosa. Él la vio más hermosa. Así pues, de que podemos deducir que en verdad era muy hermosa, para haber llamado la atención de David, para haber puesto a otras mujeres en segundo plano, porque él tenía muchas mujeres. Él ya sabía lo que era estar con otra mujer diferente a la que tenía de primeras. O sea, él se acostumbró a esas pasiones, él se acostumbró a ese nerviosismo que causa el hacer algo mal. Él se acostumbró a esa adrenalina. Él se acostumbró a probar, a desafiar la autoridad, su propia autoridad, la autoridad de Dios, porque fue Dios el que lo puso como rey. Él como soldado no hubiera tenido ese alcance. Fue cuando empezó a tener poder
que logró unos alcances mayores. Por eso la frase, no me cansaré de decirla, y a usted le sirve que yo se la repita. A grandes privilegios, grandes pecados. A mayores privilegios, mayores pecados. Por eso debemos ser prudentes y sabios con lo que le pedimos a Dios. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Edifica, construye mi vida, me ayuda, ayuda a mi hogar, mi familia. Debo ser sabio. ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? No es a que yo le estoy pidiendo armas para destruirme. No sea que yo le esté pidiendo mi propia dinamita para hacerme daño. Muchos hombres piensan que es ese poder de Dios para hacer bien a otro y se está haciendo es daño porque si no lo usa bien, vendrá en su contra. Versículo número 3 dice que envió. Entonces, por favor, esas tres afirmaciones. La primera, ¿cuál fue? Envió a Joab. Luego vio a Betsabé. Y tercero, envió David a preguntar por aquella mujer. O sea, David persiguió su pecado. Una cosa es verlo, otra cosa es perseguirlo. Y David se empeñó en saber de esta mujer. Él preguntó, ¿quién es aquella mujer? ¿Qué le dijeron? Aquella mujer es Betsabé, hija de Elián. ¿Quién era Elián? Uno de sus valientes, uno de sus guerreros, uno de sus mejores hombres. Incluso Elián estaba contado entre los 33 valientes de David, que fue uno de los mejores, Elián. O sea, David cuando se entera de que es la hija de uno de sus mejores hombres, miren lo que es preconcebir un pecado. Miren lo que es preconcebir una idea mala. Se entera que es hija de uno de sus mejores hombres, pero no le interesa. Mire cuando se pierden los valores. Mire cuando se pierden verdaderamente lo valioso que hay en nosotros. Cuando se pierde esa ética, ese amor por la gente. Le dijeron, es hija de Elián. Ahí mismo debió haber parado. Ahí mismo debió haber detenido porque dijo, no puedo dañarle la honra a ese hombre que dio la vida por mí. Segundo, le dicen, es mujer de Urías Eteo. Cuando él se entera que es mujer de Urías, él debió haber parado. ¿Por qué? Porque Urías era su mejor hombre. Era su mejor hombre. Urías daba la vida por David. Pero David no daba la vida por Urías. Mire cuando no hay compensación. Mire cuando no hay un equilibrio. Mire cuando, por eso mucha gente se siente utilizada. Mucha gente se siente abusada. Porque no le interesa cómo esté el otro. No le interesa, en lo más mínimo. Y David aquí no mostró temor ni respeto a Elián, que fue ese gran guerrero, ni a Urías Eteo. Y dice que él envió mensajeros y la tomó. Ahí hay otra afirmación. Lo primero que fue enviar. Lo segundo fue mirar. Lo tercero fue perseguir el pecado. Y lo cuarto que hizo, la mandó traer. La mandó traer. Envió mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. O sea, él premeditó su pecado y lo concibió. Lo llevó a cabo. Oiga, qué tremendo, amados de Dios. Por eso hay traiciones que duelen más que otras. Traición es traición. Pero que alguien se meta, un ajeno, un extraño se meta en un hogar, listo. No lo podemos minimizar. Pero qué terrible es cuando el mejor amigo, supuesto mejor amigo, termina quitándole la mujer. O la mejor amiga termina quitándole al hombre, a su mejor amiga. Entonces uno dice, están cebando, alimentando algo y viviendo una apariencia. Por eso, amados del Señor,
estar ocupados en Dios. No se moleste cuando el pastor le dice, vaya a la iglesia. A usted le conviene. A usted le conviene, mire, la iglesia, por favor, anoten con letras mayúsculas, anótenlo, escríbanlo, apréndanlo. La iglesia existe para mantenerlo a usted conectado con Dios. La iglesia existe para mantenerlo a usted ocupado en las cosas buenas. Pero muchos le hacen el quite a ir a la iglesia, porque lo ven como algo religioso, como algo que no cabe dentro de su estándar de vida. Es que a mi esposo no le gusta ir, es que a mi esposa no le gusta ir, es que a mis hijos no les gusta ir, y buscamos miles de excusas. En lugar de decir, no, si no van ellos, voy yo. Si no van ellos, voy yo. Yo no me puedo quedar con ellos acá en la casa. ¿Quién trae bendición? ¿Quién trae una palabra? ¿Quién trae unción a la casa? David ese día tenía que estar en el frente de batalla, pero se cansó. Él dijo que ganen otros las batallas. Quiero decirles algo. Mientras que Joab, el general de David, ganaba una batalla o enfrentaba a un enemigo, el enemigo enfrentaba a David. Vuelvo y se lo repito, tal vez no logró entenderlo. Mientras Joab enfrentaba al enemigo, el enemigo enfrentaba a David. Joab ganó batalla allá, pero el enemigo ganó batalla acá. O sea, ¿de qué sirvió esa guerra? ¿Para qué sirvió? Solo para evidenciar esta historia que es muy agridulce cuando uno la cuenta. Alguien dijo que el primer libro de Samuel cuenta las victorias de David, pero el segundo libro de Samuel cuenta las derrotas de David. Y esta fue una derrota no solo para David, para todo Israel. Porque a causa de este pecado hubo una concepción de un hijo. Dice el versículo número 4, que envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. Mire que ella conocía los actos de limpieza, de purificación. Pero amados, dice un dicho que aunque alguien se lave con lejía, no logrará ser tan blanco, tan puro. Lo único que nos limpia verdaderamente de todo pecado es la sangre de Cristo Jesús. No hay otra fórmula. Lo ceremonial, Betsabé, o sea, quisieron maquillar su pecado. Ella se limpió. Ella dijo, no, yo no tuve culpa alguna. Él me abusó, él me tomó. Y en parte tenía razón porque ella no tenía opción. Betsabé no tenía opción. Betsabé debía obedecerle al rey. Pero no vemos que en ningún momento se opone. David no se aleja. Acordémonos de José, el hijo de Jacob. Tuvo a la esposa de Potifar. Él tuvo toda la oportunidad de hacerlo. Pero él corrió, él huyó. Él se alejó del pecado. Le costó cárcel. Más de 2 años prisionero. Inocente, pero él nunca se defendió. Dejó que Dios lo defendiera. Amados, si estamos maquillando alguna idea, si estamos poniendo la mirada en algún lugar equivocado, yo creo que esta palabra es para que hoy le digamos, Dios, no quiero estar allá, no quiero estar allá, no quiero estar allá, no quiero ser reducido, a, como dice el libro de Proverbios, a un bocado de pan, porque eso hace el adulterio, reduce al hombre a un bocado de pan, le daña su integridad, le daña su dignidad, le daña su vida, y dice que es un mal que jamás será borrado. Siempre va a quedar esa mancha ahí, siempre va a afectar. Inclinemos nuestro rostro el día de hoy y notemos que estamos a tiempo. No sé cómo se sienta usted,
La verdad que uno nunca prepara una palabra porque sí. Es el Señor el que nos conoce muy bien. Es el Señor el que sabe que nosotros a veces nos acostumbramos a andar como solos, a estar solos, que nadie controle nuestra vida, que nadie nos diga qué es lo que debemos hacer o cuándo hacerlo. Amado, su conciencia le ayuda a controlar su propia vida, su propia conciencia, sus pasos. No le eche la culpa a terceros, no le eche la culpa a terceros. Oremos, oremos y reflexionemos, reflexionemos lo que dice esta canción, que nos puede ayudar mucho. No se acostumbre a estar solo como en ocio, no se acostumbre a traer una idea que le puede estar haciendo daño. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Que Dios nos hable cada mañana, cada tarde, cada noche. Que no nos deje reposar, que no nos deje descansar, que no nos deje hacer pausas. Para eso necesitamos decirle: Dios, acósame, acósame, Dios. No me sueltes de tu mano, no me dejes, Señor. Si me estoy yendo, si me estoy desviando. Uno lo sabe, uno lo intuye cuando se está dejando llevar de apetitos, de cosas. Muchos por experimentar se han atrevido a hacer ciertas comparaciones. Muchos lo ven como bueno, pero Dios lo ve como malo. No saben que todo anzuelo trae una carnada. Muchas veces nosotros lo llamamos aventura, pero Dios lo llama adulterio. Uno lo llaman amor, pero Dios lo llama lujuria. Uno lo llaman algo sexy, pero Dios lo llama pecado. Muchos lo quieren maquillar diciendo es que es algo romántico, pero Dios lo llama ruina. Otros se atreven a decir es que ese es mi destino, pero Dios lo llama destrucción. ¿Qué estamos siguiendo, amados de Dios? ¿Qué estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo el pecado? ¿Nos hemos empeñado en hacer mal? ¿Estamos empeñados como David, que no tuvo temor ni siquiera al enterarse que era la hija de uno de sus mejores guerreros, que era la esposa de otro de sus mejores guerreros? O sea, cuando llegan los antivalores, cuando se pierde el respeto por aquellos que nos han ayudado, entonces somos capaces de abusarles de su casa, de su familia. Oh Dios, cuánto necesitamos estar conectados contigo, Señor.
estar en estos caminos de vida, Dios, y no apartarnos de él. Porque es un camino, Señor, que nos mantiene alejados del mal. El temor a Dios mantiene a los hombres alejados del mal. Es lo que más hoy debiéramos de pedirle al Señor. Señor, que tu santo temor no se aparte de nosotros. Y hoy bendecimos a quienes nos inculcaron el temor a ti. Y hoy bendecimos a los que lo siguen haciendo, Señor. Que no nos entrenan para pecar, sino nos entrenan para la santidad. Que no nos entrenan, Señor, para hacer cosas a escondidas. Porque este fue el inicio de una serie de cosas que hizo David, de las cuales hablaremos en otra oportunidad. Pero este fue el inicio. Siempre hay una semilla y él sembró esa semilla. Pero llegó el día en que se metió con otros asuntos mucho más importantes, mucho más relevantes para Dios. Mire lo que es no tener el valor del matrimonio. David ya lo había perdido, lamentablemente, el gran cantor de Israel, el hombre del que se habla hermoso, el hombre conforme al corazón de Dios. Lo estamos viendo acá, en uno de sus deslices, porque a mayores responsabilidades, mayores tentaciones. Por eso, hoy más que nunca, dígale, Señor, son buenos tus títulos, son buenos lo que tú me das para hacer, pero qué responsabilidad tan grande tenemos. Si Dios te dio una esposa, tú tienes una gran responsabilidad con ella. Si Dios te concedió hijos, tú tienes una gran responsabilidad con ellos. Si Dios te concedió un liderazgo, ¿qué responsabilidad tienes con ese liderazgo? Lo que Dios te confió, lo que Dios te encomendó. Eso es muy bueno pedirle a Dios. Pero si le pides una cosa, pídele también la otra. Pídele a Dios dominio propio. Dominio propio. Dile, Espíritu Santo, ven a mi vida. Porque tú traes gozo, tú traes amor, tú traes paz. Tú traes benignidad, tú traes bondad, tú traes fe, mansedumbre, tú traes templanza y tú traes dominio propio para mi vida. Espíritu Santo, ven a mi vida. Los hombres que cometen adulterio es porque no tenían la concepción ni la convicción de que el Espíritu Santo los anhela celosamente. Las mujeres que caen en adulterio es porque no tienen la convicción de pecado, que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Es porque están alejados de Dios. Que no solamente usted esté cerca a una iglesia, sino que esté cerca al dueño de la iglesia. No es solamente que usted lea la Biblia, sino que usted ame al autor de esa Biblia. Es importante, ahora más que nunca. No se confíe que lleva tantos años. No se confíe, por favor, se lo pido. No se confíe, no nos confiemos. Demostrémosle amor a nuestra esposa, a nuestro esposo. Salgamos con ellos, procuremos no estar a solas con terceras personas. Por favor, ni usted ni yo somos tan fuertes como para poder decir, no, a mí no me va a pasar. A muchos ya les ha pasado, a muchos ya les ha pasado. Aprendamos de experiencias ajenas también. Aprendamos de cómo otros han caído en este flagelo. Hombres grandes, hombres que prodigiosos, hombres que hacían milagros. Amados, más que hacer milagros, asegúrese de estar en Dios. Asegúrese de estar en Dios. La popularidad es muy buena, pero las caídas son terribles, son muy terribles, son muy terribles. El desastre que trae un adulterio es impresionante, daña la dignidad, daña la individualidad, daña la familia, daña la iglesia. O sea, le hace daño a mucha gente. Por eso hoy oremos por los que están en esas tentaciones. Hoy oremos, digámosle, Dios, mira mi casa, mira la vida de mi esposa, mira la vida de mi esposo, mira la vida de mis hijos, Señor, mira la vida de mis yernos, de mi nuera, mira la vida, Señor, de mis nietos, mira la vida de mis hermanos, de mis tíos, de mis parientes, Señor. Hoy clamo por ellos.
Hoy clamo, Señor, por aquellos que están planeando adulterar, por aquellos que hoy tienen una cita clandestina en algún lugar. Hoy atendieron una llamada. Hoy se van a encontrar con una persona equivocada. Todo el que provoca un adulterio es un enviado del diablo, es un mensajero de Satanás para destruirle su casa, su familia. No lo permitas, por favor. Aférrate al Señor. No tienes por qué ir a acudir a esa cita. No vayas a esa cita que te va a dañar, que te va a hacer daño, que te va a lastimar. Dejará unas secuelas impresionantes. Difícil levantarte de un adulterio, difícil levantarte de una caída como esta, porque ahí viene la hecatombe, ahí viene la ruina espiritual, moral, familiar y en todas las áreas. No lo llames bueno cuando Dios lo llama malo. No lo llame placer cuando Dios lo llama pecado. No lo llames lo mejor. No lo llames una aventura, porque no se nos está permitidas esas aventuras. No se nos están permitidas esas aventuras. Somos hijos de un Dios grande. Hay un reino que nos está esperando. Vale la pena abstenernos, vale la pena negarnos a esos placeres temporales de esta vida. Vale la pena decirle a esa persona: renuncio a ti, ya tengo compromiso, ya tengo dueño, ya tengo dueña. Yo soy de alguien. No somos tan libres como creemos. No somos tan libres. Ni siquiera el rey David se salvó de esto. Sabía que por causa de este adulterio, las hijas de David fueron violadas en esa misma terraza del palacio. ¿Sabías que por este adulterio un hijo de David mató a otro hermano, a otro hijo de David? ¿Sabías que a causa de este adulterio, esa criatura que se estaba gestando murió antes de nacer? O murió después enfermo. No vivió el bebé. Nació, pero murió. ¿Sabías que a causa de este adulterio vinieron derrotas para Israel? Porque es que era el rey. ¿Y tú quién eres? Tú eres la persona que Dios escogió para alumbrar la casa. Mantente alejado de terceras personas. No te dejes llevar de esas palabras que endulzan, de esas palabras que hacen parecer que sí tiene la razón. No. El diablo habla mentira. Todo lo que procede del diablo es mentira, engaño, destrucción, ruina. Él se te burlará después de que tú le des lugar. Él se te burlará en tu propia cara. No le permitas ese placer. No le des ese placer, ese gusto al diablo. Dale gusto a Dios. Dale gusto a tu casa. Dale gusto. Levanta tus manos, por favor. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Señor, que estas manos que hoy están levantadas se mantengan firmes, Señor. Se mantengan siempre así, Dios. Manos levantadas, manos puras, Dios. No abrazarán el seno extraño, no tocarán fuego sin que ardan. No se lastimarán, Señor. Yo declaro, Padre, que nuestras casas, Centro de Alabanza Oasis, Señor, allí en el 20 de julio, allí en el barrio Yomás, allí en el Danubio, allí en La Victoria, Señor, aquí en Santa Librada, Dios. Nuestro Centro de Alabanza Oasis de nuestro apóstol Gustavo Alonso Páez, del pastor Ferney y todas las iglesias Oasis, Señor, que están en Colombia y fuera de ella, Señor. En el nombre de Jesús, hoy rogamos, Padre, por esta familia Oasis, Señor, que todos nosotros nos mantendremos, Señor, íntegros delante de ti, Padre Santo, que estaremos firmes y confiados en ti, Señor. Y hoy nos alejamos de todo pecado, hoy nos alejamos de la lujuria, hoy nos alejamos de esa autoridad, Señor, que tenemos cuando la vayamos a ejercer para mal, Señor. No lo permitas, por favor, Dios, no lo permitas, Señor. Por favor, envía a tu ángel delante de nosotros para que nos abran caminos, Señor, y para que nos quiten todo lo que quiera hacernos daño, Dios.
Tú sabes que somos limitados. Tú sabes, Señor del cielo, que sin ti nada podríamos hacer, que sin ti no somos fuertes, sin ti somos débiles, Señor. Es contigo que podemos vencer la tentación y hoy nos levantamos, Señor, y hoy decretamos y declaramos que nos mantendremos a distancia, Señor, de personas, Padre. Haremos que se ruboricen, Señor. Haremos que se sientan aún ellos mismos mal y avergonzados, Señor, porque intentaron dañar nuestra casa, nuestra familia, nuestra integridad. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Muchas gracias por todo, Señor. Amén y amén. Bien, amados del Señor, seguirles bendiciendo sus vidas, desearles lo mejor para que hoy y siempre nos mantengamos firmes en el Señor. Amén. Los quiero mucho. No lo olviden. No lo olviden que el amor es sincero, es un amor de verlos bien, de verlos siempre bien, prosperados, en victoria, bendecidos y con sus hogares. Por favor, amar los hogares, amar la familia. Amén. Les deseo un feliz resto de día a todos. Que estén muy bien.